los invitamos a los estudios, ¿verdad? Así que, muy bien, ya por ahí están ya los hermanos conectados. Así que vamos a compartir un momento, mis hermanos, la palabra de Dios. Bendito sea Dios, y para eso pues vamos a empezar ya con lo que es la predicación de la palabra. Así que ahí donde usted está, mi amado hermano, acomódese, vamos a escuchar un momento la palabra de Dios, y lo invito a que abra la Biblia, bendito sea Dios, en la segunda carta de Timoteo, su capítulo 4 y su versículo 1 y 2. Así que bendito sea Dios por ahí. Vamos a detenernos un momento. Porque cuando yo te adoro, ahí me función. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón. Muy bien, así que busque ahí en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4 y su versículo 1. Ahí vamos a tener este estudio de la palabra. Bendito sea Dios. Preguntan los hermanos qué posibilidad de dar algún estudio por línea. Hermanos, no puedo. El tiempo para mí es muy corto, y ocupar un tiempo en línea ocuparía de mucho tiempo. Entonces no podría, no me comprometo a estudios por línea, no. Solamente es a los hermanos que puedan venir acá. Personalmente, pues sí, estamos sacando estudio de 6 de la tarde a 9 de la noche. Bendito sea Dios. Así que, muy bien, mis hermanos, vamos rápidamente a la palabra. Y quiero hacerlo en la segunda carta de Timoteo, su capítulo 4, versículo 1 y 2. Aunque el tema lo vamos a extraer del capítulo 2. Ahí vamos a extraer este tema. Bendito sea Dios. Y lo empiezo leyendo de esta manera. Y dice la Biblia así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. 2. Que prediques la palabra. Oiga, aquí está el tema. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye. 2. Reprende. 3. Exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué significa la palabra paciencia? Significa la virtud de soportar todo lo que venga a nuestras vidas. Es decir, prediquemos la palabra soportando venga lo que venga a nuestras vidas. Y entre más prediques la palabra, reprendiendo, redarguyendo, más azotes, más pedradas van a venir a tu vida, más leño te van a aventar. Pero eso es lo que dice Pablo. Predica la palabra con paciencia. Y la palabra paciencia no es que tú tengas eso de caminar despacio, no. La palabra paciencia es o significa virtudes de soportar todo cuanto venga a nuestra vida. Es decir, si vas a predicar la palabra, si vas a reprender, soporta lo que venga a tu vida. La gente se va a levantar en contra de ti, pero tienes que entender una cosa, que en sí no es la gente la que se levanta en contra de ti, sino es el diablo que usa las personas, bendito sea Dios, para que te insulten, te griten, te hagan lo que te hagan. No importa, nuestro trabajo es predicar la palabra. Ese es nuestro trabajo, predicar la palabra. Te van a llamar loco, legalista, extremista, religioso, lo que sea, no importa. Predica la palabra sin quitarle ni ponerle, porque a la Biblia ni se le quita ni se le pone. Para Dios siempre lo hemos gritado, que para Dios lo que es blanco y lo que es negro. No podemos hacer blanco lo que para Dios es negro, y no podemos hacer negro lo que para Dios es blanco. Así que prediquemos la palabra. Pero el tema que hoy quiero compartir con la ayuda de Dios se titula Dios habla a tiempo. Ese es el tema que hoy les quiero compartir. Dios habla a tiempo. Bendito sea Dios. Dios habla a tiempo. Ese es el tema, mis hermanos. Y usted acaba de leer juntamente conmigo. Y si no lo leyó, pues
Vamos nuevamente al versículo que está en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, y su versículo 2, donde Dios le dice a Pablo, bendito sea Dios. Vuelvo, leo este versículo. Capítulo 4, versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Ahí está el tema. Es de instar a tiempo y fuera de tiempo. Pero ¿qué significa predicar a tiempo y fuera de tiempo? En otra versión más claro dice: predícales antes de que pequen y aún después que la gente ha pecado hay que predicar. Es decir, que mientras hay vida hay esperanza. Bendito sea Dios. Muchos dicen, no, es que no se puede predicar fuera de tiempo. No, es que cuando Dios dice predica fuera de tiempo, no está diciendo cuando aquel ya esté muerto. No, lo que está dando a entender este pasaje es que a la gente se le predica antes de que cometa el pecado, y también se le predica después que la gente ya ha cometido el pecado. Eso es lo que la carta quiere dar a entender. Eso es lo que Dios quiere dar a entender. Mientras hay vida y esperanza. Ese es el tema, mis hermanos, que hoy quiero compartir con la ayuda de Dios y a través de la guianza del Espíritu Santo. Mientras hay vida y esperanza. Hermano, Dios seguirá insistiendo a la humanidad. Dios seguirá insistiendo al pecador. Dios seguirá insistiendo al adúltero. Dios le seguirá insistiendo al fornicario. Dios le seguirá insistiendo al ladrón. Dios le seguirá insistiendo. Hermano, Dios seguirá hablando hasta que pasen dos cosas: hasta que la gente se arrepienta o hasta que el hombre se muera. Pero Dios seguirá hablando. Dios seguirá hablando. Por eso Dios le dijo a Juan en Apocalipsis capítulo 10 en adelante, Dios le dijo a Juan: ya les profetizaste, pero es necesario, le dijo Dios, que les vuelvas a profetizar. Jesucristo usó la palabra y la usó en algunas ocasiones cuando Jesucristo decía: otra vez os digo, otra vez os digo. ¿Qué significa esto? Significa como quien dice: ya se lo dije una vez, pero se lo voy a volver a decir. Por eso Jesucristo usaba la frase y decía: otra vez os digo. Como quien dice: ya se lo dije, pero se lo voy a volver a repetir. Hermano, y esto es lógico. ¿Cuántas veces como padre le hablamos a nuestros hijos? Le hablamos. Y cuando el hijo ya no entiende la palabra, entonces viene la corrección. Entonces viene, como dice la Biblia, que el padre al hijo al que ama lo tiene que castigar. De la misma manera es Dios. Dios seguirá hablando a la humanidad. No sé cuánto tiempo Dios seguirá hablando, pero Dios seguirá hablando. Bendito sea Dios. Dios seguirá hablando. Dos, hasta que el hombre se aparte de lo malo, o hasta que el hombre deje de existir en esta tierra. Dios seguirá hablando. Dios seguirá hablando. Bendito sea Dios. ¿Sabe, mi hermano? En la Biblia encuentro, hermanos, el amor, la misericordia de Dios. Cuando le ha hablado a personas a través de la palabra de Dios. Y vemos cómo, hermanos, Dios tiene tanta paciencia, amor, misericordia hacia la humanidad. Bendito sea Dios. Yo no sé, mi amado hermano, pero este mensaje que hoy te traigo en el nombre de Jesús viene con una advertencia a tu vida. No viene Dios amenazándote. Tampoco yo te estoy amenazando. Simplemente hemos entendido que la palabra es advertencia. La palabra es advertencia. Cuando Dios, bendito sea Dios, cuando Dios va a usar a un profeta, cuando Dios va a usar a un predicador, cuando Dios va a usar su palabra para reprender, siempre lo va a hacer con el propósito de advertir, a fin de que el hombre se aparte de que lo malo y empiece a hacer lo bueno. Pero Dios siempre hablará a tiempo. Hermano, en la Biblia encontramos historias hermosas donde Dios habló a tiempo
Pero el hombre no quiso entender. Entonces Dios tendrá que ejecutar juicio sobre las personas. Pero antes de que Dios ejecute juicio, primero Dios habla, primero Dios advierte, primero Dios reprende, primero Dios redarguye. Si el hombre no entiende la palabra, si el hombre no entiende la amonestación, entonces tendrá que venir la corrección, la disciplina de parte de Dios. Pero antes de que el hombre sea corregido, antes de que una nación sea disciplinada, antes de que la ira o el juicio de Dios descienda sobre una familia, descienda sobre un hombre, descienda sobre una nación, primero Dios hablará a la vida de esa gente. Si el hombre entonces no entiende la voz de Dios, entonces Dios tendrá que disciplinar. Muchas veces el padre en esta tierra no le habla a su hijo, no lo amonesta, sino simplemente va y corrige. No, Dios no es así. Dios no corrige por querer corregir sin antes advertir. Antes de que Dios corrija, antes de que Dios azote, antes de que Dios discipline, primero dará la amonestación. Como dice la Biblia ya, bendito sea Dios, allá en Job, capítulo 33, 14 en adelante, que ciertamente dice la Biblia, Dios habla de una o dos maneras. Primero dice la Biblia, Dios habla por visiones, Dios habla a través de sueños, pero dice la Biblia que si al hombre no entiende, entonces lo castiga con dolor fuerte en su hueso. Es decir, que Dios, antes de corregir a una persona, Dios hablará de una y mil maneras. Dios puede hablarte a través de sueños, Dios puede hablarte a través de la naturaleza, Dios habla a través de la lluvia, Dios habla a través de terremotos, Dios habla a través de la naturaleza, Dios puede hablarte a través de un siervo, Dios puede hablarte a través de una visión. Dios pondrá muchas maneras a fin de hablarte. Pero antes de que Dios te corrija, primero Dios te dará la advertencia. Si tú no entiendes la advertencia, entonces no culpes a nadie. Pero estoy seguro, en mi caso, yo lo he podido experimentar antes de que Dios me corrigiera. Bendito sea Dios, cuando Él me llamó, primeramente me habló, primeramente me advirtió. Lo mismo pasa hoy en día. ¿Cuánta gente verá este mensaje? Amado hermano, si Dios ya te habló que te aparte de lo malo, si Dios ya te dijo que no hagas eso, si Dios ya te dijo, bendito sea Dios, que le empieces a buscar, no esperes la corrección, no esperes la disciplina, no esperes que Dios te vaya a castigar para entender la voz y el llamamiento de Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Sabes, tenemos un gran ejemplo en el capítulo 6, versículo 1 de Génesis. Tomamos como primer ejemplo a Moisés, que escribe este libro de Génesis. Pero tenemos como ejemplo, bendito sea Dios, la historia de Noé. Te dije al principio Moisés porque Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio fue escrito por Moisés. Y allá Moisés escribe una historia de lo que pasó en los tiempos de Noé. Tú puedes entender lo que pasó. Yo creo que tú ya lo sabes. Pero no está de más que vuelva a recordarte esa historia. Porque el tema que te estoy compartiendo se titula Dios habla a tiempo. ¿Qué pasó en esta situación? Ya Dios se había dado cuenta, según Génesis capítulo 6, versículo 6. Que el hombre solamente pensaba en pecar, que el hombre solamente pensaba, bendito sea Dios, en corromperse. Y en el capítulo 6, versículo 5, Dios se dio cuenta que el hombre no pensaba en otra cosa más que pecar, que pecar y que pecar. En el capítulo 6, versículo 6, Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. Bendito sea Dios. A Dios le dolió tanto su corazón, bendito Dios, que decidió destruir a la humanidad. ¿Pero por qué? Por causa del pecado. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Que antes de Dios destruir a ese tiempo, a esa generación de los antidiluvianos, antes de que Dios mandara el diluvio, usó a Noé. Bendito sea Dios, hermano. Me llama la atención. Qué paciencia de Dios, qué amor, qué misericordia.
Imagínese usted, Noé advirtiendo más de 100 años, este hombre predicando más de 100 años, advirtiéndole a la humanidad. La humanidad no quiso entender, el pueblo no quiso comprender, si no se dieron cuenta de lo que Noé les predicaba hasta cuando empezó a caer el diluvio. Era demasiado tarde. Mi amado hermano, no esperes el mañana, porque el mañana puede ser demasiado tarde. Si Dios ya te habló a través de sueño, de visión, a través de la palabra, a través de profecía, no ignores lo que Dios te ha dicho. No ignores lo que Dios te ha dicho, porque posiblemente después de este mensaje vas a ver cómo Dios va a actuar en tu vida. Y entonces dirás: sí, es cierto, Dios me habló. Es cierto, Dios me habló, sí. Porque Dios nunca ejecutará juicio sin antes advertir. Bendito sea Dios. Imagínate cuánto tiempo Noé predicando la palabra. Sin embargo, hasta después de los 100 años, bendito sea Dios, se cumple la promesa de Dios. Y le dice a Noé: entra tú al arca y tu familia. Pero cuando Dios empieza a mandar el diluvio, hermano, la gente, pienso, porque la Biblia en sí no lo narra, pero pienso que la Biblia, pienso que la gente empezó a gritar, a clamar demasiado tarde. No vayas a clamar, mi hermano, cuando sea demasiado tarde. Sabes que aquel rico que la Biblia narra en el Evangelio de Lucas capítulo 16 en adelante, dice que aquel rico empezó a gritar, empezó a clamar, estando en el tormento, estando en el infierno, pero era demasiado tarde. Bendito sea Dios, hermano. No dejes para mañana lo que hoy puedes hacer. ¿Te das cuenta cuánto tiempo Dios habló? ¿Cuánto tiempo Dios amonestó? ¿Cuánto tiempo Dios tuvo que advertir a este pueblo? La gente no entendió. Entonces Dios tuvo que ejecutar juicio sobre esa gente. Primer ejemplo, Noé. Segundo ejemplo, Sodoma y Gomorra. En el capítulo 19, versículo 1 en adelante, Dios se da cuenta de la maldad de Sodoma y Gomorra. Dios se da cuenta de cuánto homosexualismo, cuánta prostitución, cuánta corrompedera en Sodoma y Gomorra. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que Dios tuvo que mandar 2 ángeles. Pero cuando dice que mandó ángeles, no creas que son ángeles como hoy los pintan, bendito sea Dios, con una rueda en la cabeza y 2 alas. No, los ángeles representan predicadores. Los ángeles representan un enviado, bendito sea Dios, a un mensaje. Ese es un ángel. No vamos a descartar que también hay ángeles espirituales, pero los que Dios envió a Sodoma y Gomorra no eran ángeles como los que pintan hoy en día, no, sino que eran predicadores. Por eso cuando tú lees en Apocalipsis capítulo 3, 1 en adelante, encuentras 7 iglesias. Y las 7 cartas que Dios escribe van directamente al pastor. Y dice la Biblia: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Porque ¿quién es el ángel? Es el predicador, es decir, es el pastor. Entonces cuando llegan los 2 ángeles a Sodoma y Gomorra, no eran ángeles espirituales, sino eran 2 predicadores que Dios envió. Porque Dios había también pensado y decidido ejecutar juicio sobre Sodoma y Gomorra. Pero ¿qué pasó? Antes de que Dios hiciera caer fuego y azufre, primeramente les mandó a los predicadores, mandó la palabra, mandó la advertencia. Pero ¿qué pasó con esta gente impía? En vez de arrepentirse, dice la Biblia, que aún querían violar a los 2 predicadores, querían abusar sexualmente de los predicadores, porque esta era gente corrompida, era gente, bendito sea Dios, que no pensaba en otra cosa, sino en pecar, en pecar. Entonces dice la Biblia que Dios le dice a Lot, bendito sea Dios, en Génesis capítulo 19. Entonces Dios le da esta palabra a Lot y le dice de esta manera, bendito sea Dios. 19, 17 de Génesis. Dios le dice a Lot a través de los ángeles de los predicadores. Dios le dice: cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, bendito sea Dios, escapa por tu vida. 2, no mires tras de ti. 3,
ni pares en esta llanura. Escapa al monte, no sea que tú también perezcas. También Dios le está dando la advertencia a Lot. Como la gente no quiso entender, Sodoma y Gomorra no quiso entender, ahora Dios le da la advertencia a Lot y le dice: escapa por tu vida, escapa por tu vida, no vayas a mirar detrás de ti. 3, y luego le dice: tampoco te detengas, si no escapas hasta el monte. Lo mismo Dios te dice, hermano, no mires para atrás, deja de estar mirando para atrás, enfócate adelante, enfócate al futuro, olvídate del pasado y extiéndete para adelante, y no te detengas en el camino, no te detengas, no te detengas, si no llega a la meta final. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Lo mismo Dios te dice: no te detengas, hermano, porque por detenerte puede llegar juicio de parte de Dios hacia tu vida. Hermano, no mires hacia atrás. ¿Qué significa mirar hacia atrás? No significa voltear la cabeza, no. Mirar hacia atrás significa volver al pasado, volver a querer hacer las cosas que antes hacíamos. Hermano, eso significa mirar hacia atrás. Por eso, bendito sea Dios, Dios también te dice: escapa por tu vida, no te detengas si no lleguemos a la meta final. Podemos ver dos historias entonces de cómo Dios habló a tiempo a estas ciudades y cómo la gente no entendió palabra. Entonces Dios, antes de que mandara el castigo, bendito sea Dios, a los antidiluvianos, habló por boca de Noé. La gente no entendió. Dios mandó el diluvio y se lo llevó a todos. Bendito sea Dios. También antes de que Dios mandara fuego y azufre y consumiera a toda esta gente impía en Sodoma y en Gomorra, Dios saca a Lot y entonces manda juicio que tenía que mandar. Pero Dios siempre hablará a tiempo. Dios siempre hablará a tiempo. Pero no solo eso, hay otra historia más, que es la historia de Nínive. Dice la Biblia que Jonás recibe la orden de parte de Dios de ir a advertir, de ir a amonestar a Nínive. ¿Cuál es la orden que Dios le da a Jonás? Dios le dijo a Jonás: ve a Nínive y dile que les doy 40 días. Mira qué precioso. Dios hablando a tiempo. Dios hablando a tiempo. Y en este caso Dios le dice a Jonás: ve y dile que les doy 40 días. Si en 40 días no se arrepienten, los voy a destruir. ¿Te das cuenta cómo Dios habló a tiempo? ¿Te das cuenta cómo Dios advirtió? ¿Y qué pasa con Nínive? Cuando escuchan la voz de Dios, cuando reciben la palabra del profeta que venía de parte de Dios, dice que el pueblo empezó a orar, a ayunar. No solamente ayunó la gente, sino aún los animales los pusieron a ayunar, pidiendo el favor, pidiendo la misericordia de Dios. Y cuando Dios ve eso, Dios decide ya no destruir a este pueblo de Nínive. Aunque más adelante, si tú lees la carta, el libro del profeta Nahum, vas a ver cómo cómo Nínive nuevamente se corrompe y ahora sí Dios los tiene que destruir. Pero antes Dios advirtió. ¿Sabe? Ya llevamos 3 historias. Los antidiluvianos, Sodoma y Gomorra, Nínive, 3 pueblos, 3 ciudades, a quien Dios antes de destruirlos, a que Dios antes de ejecutar juicio primero les advirtió. Mira, hay un versículo precioso que quisiera compartirte. Amós capítulo 3 versículo 7. Amós capítulo 3 versículo 7. De aquí vamos a sacar una conclusión bien preciosa. Amós capítulo 3 versículo 7. Dice la Biblia: porque no hará nada Jehová. Escucha esta palabra: porque no hará nada Jehová. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. No hará nada Jehová sin que antes revele a sus siervos los profetas.
Es decir, que Dios no va a ejecutar juicio. Dios no va a mandar juicio sin que antes se lo revele a sus profetas para que ellos vayan con la palabra a este pueblo. Pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención? ¿Sabe qué es lo que me llama la atención? Que hoy en día se ha levantado un montón de profetas supuestamente profetizando en el nombre de Jehová. Pero vienen con profecías endemoniadas, con profecías diabólicas. Los profetas de Dios, cuando iban con la profecía, no se lo decían a Juan para que Juan se lo dijera a Pedro. Hoy cuánto hijo del diablo que supuestamente dice: el Señor me reveló, pero nunca se lo dice a la persona, sino que se lo dice a otro para que el otro vaya y se lo cuente. Lo que pasa que este profeta que supuestamente se cree no tiene los testículos en su lugar, porque los profetas de Dios, cuando Dios les revelaba palabra, no se lo decían a Juan para que Juan se lo dijera a Pedro. No, estos hombres tenían los testículos en su lugar, bendito sea Dios, e iban directamente con la persona, decididos a que los mataran, decididos a que les prendieran fuego, decididos, bendito sea Dios, a que les arrancaran la cabeza como a Juan el Bautista. Pero hoy cuánto hijo del diablo, bendito sea Dios, que se levanta diciendo: el Señor me mostró, el Señor me reveló. Pero ¿por qué no vas con la persona? ¿Por qué no vas con esa persona y se lo dices? Porque son mentiras de estos hijos del diablo. ¿Sabe, mi hermano? Cuando Dios le dio la palabra a Noé, Noé no se lo estuvo diciendo a este para que aquel se lo contara al otro. No, Noé se lo gritaba a la gente. Cuando Dios le dio la palabra a los ángeles, la advertencia de Sodoma y Gomorra, no se lo dijeron a Lot para que Lot se lo dijera al pueblo. Ellos fueron a advertir. Cuando Dios le dijo a Jonás que fuera a advertir a Nínive, Jonás no le dijo a Nahum para que Nahum fuera. No, fue Jonás personalmente con el rey, con la gente, a darle la advertencia. Bendito sea Dios. Juan el Bautista no se lo decía a Pedro para que se lo fuera a decir a Herodes. No, se lo gritaba públicamente, se lo decía hasta que le arrancaron la cabeza. Hoy cuánto dice que profeta manda los mensajes por medio de teléfono, maricón hijo del diablo, porque no está seguro de que Dios te ha dado esa palabra. Bendito sea Dios. Porque cuando Dios da una palabra, aunque te maten, aunque te arranquen la cabeza, aunque te peguen un balazo, pero tú vas a llevar esa palabra del profeta, porque estás seguro que fue Dios quien te habló. Bendito sea Dios. Hermano, da tristeza que hoy se han levantado supuestos predicadores, supuestos profetas, dando profecía, asustando a la gente, amedrentando a la gente, pero no es profecía de Dios, sino es un espíritu de mentira, es un espíritu de error, es un espíritu de adivinación que se mueve en estas personas. ¿Sabe? Da tristeza porque hoy aún se les ha metido ese espíritu de mentira, ese espíritu de error, ese espíritu de adivinación. ¿A cuánto pastor hoy en día le dice a los hermanos de otra congregación: dice el Señor que te tienes que pasar a congregar conmigo? Mentiras. Dios jamás le dirá eso a un pastor. Dios jamás dirá eso. Hermano, ¿qué le dijo Jesús a los apóstoles? Todo lo que los fariseos le digan que lo hagan, ustedes háganlo, pero no hagan conforme a ellos. Jesús nunca le dijo: sálganse y déjenos hablando solos. No, Jesús dijo: háganlo, pero ustedes no hagan como ellos lo hacen. Hoy cuánto pastor endemoniado que le dice a los hermanos de otra congregación: dice el Señor que usted se tiene que pasar para allá conmigo. Este hijo del diablo está endemoniado. Bien, como dijo Pablo, si alguien les predica un mensaje diferente al que está en la Biblia, sea maldito. Estás oyendo, pastor, eres un maldito por decir algo que Dios nunca te ha dicho. En todas las iglesias de la Biblia, en Éfeso, bendito sea Dios, en Corintios, en Tesalonicenses, en Colosenses, en Filipenses, en todas las iglesias habían problemas, pero nunca Pablo le escribió una carta a los hermanos y le dijo: sálganse de ahí y dejen al pastor. Esa es mentira del diablo.
Si tú lees en la carta de Corintios, habían homosexuales, habían borrachos, habían ladrones. Pero Pablo nunca le dijo a esa iglesia, sálganse de allí y dejen al pastor. No. En Éfeso habían divisiones, había gente corrompida, había gente que pretendía haber nacido de nuevo y no habían nacido de nuevo. Por eso en el capítulo 4:16 Pablo los amonesta y le dice, si ustedes ya nacieron de nuevo, pues entonces vístanse como cristianos, compórtense como cristianos. Nunca le dijo Pablo, sálganse de esa iglesia, no. Pero hay cuánto pastor hijo del diablo que va con las ovejitas de otra congregación y le dice el Señor me lo reveló, el Señor me lo mostró a través de sueño, que usted se tiene que salir de allá y se tiene que ir conmigo. Perro, hijo del diablo, salteador. Si quieres tener almas en la congregación donde Dios te tiene, ¿por qué no vas a sudar a evangelizar al borracho, a evangelizar al drogadicto, a evangelizar al cantinero, a evangelizar a la bruja? ¿Por qué tienes que estar sacando ovejas de otra congregación? Como dijo el apóstol Pablo, ¿por qué poner fundamento en donde ya fue puesto el fundamento que es Cristo? No puedo, dijo Pablo, ir a poner fundamento donde ya ha sido puesto el fundamento. Es decir, no puedo ir a predicarle a alguien que ya está yendo a otra congregación y pretender sacarlo y llevármelo para allá. ¡Qué vergüenza de pastores! Hijos del diablo poniendo en vergüenza. Y todavía se atreven a decir, el Señor me lo mostró a través de sueño, que usted se tiene que ir para allá conmigo. Hijos del diablo, estos más perros. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, hermano. Cuando un pastor hijo del diablo te diga, siervo, váyase para allá conmigo, mándelo al diablo, mándelo a evangelizar a los borrachos, mándelo a evangelizar a los drogadictos, mándalo a evangelizar aquí a gente que no tiene a Cristo. Bendito sea Dios. Alabado Jesús. Precioso Dios, mis hermanos. Situaciones difíciles de entender. Bendito sea Dios. Alabado Jesús. Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios siempre hablará a tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene que Cristo vino a esta tierra y fue ascendido? Más de 2020 años que Dios está advirtiendo a través de los predicadores. Habló a través de Juan, habló a través de Pedro, habló a través de Pablo, habló a través de Esteban. Bendito sea Dios. Habló a través de los siervos que ya murieron. Está hablando a través de Carlos Rivas. Me muero yo, Dios seguirá hablando, pero Dios siempre hablará a tiempo. Mi hermano, no haga las cosas más difíciles. Si Dios ya te dijo que dejes de hacer lo malo, obedece a Dios. Porque no sea que en esta noche o no sea que en esta semana Dios ejecute juicio. Si Dios ya te dijo que hagas aquello bueno y no lo estás haciendo, empieza a hacerlo. Porque no sea que Dios te esté dando esta advertencia para ti. Yo sé que a muchos Dios les está hablando y les está advirtiendo a través de este mensaje. Te dejo esto en tu corazón. Dios al hijo al que ama lo corrige. Y si te ha advertido, te ha hablado, es porque Dios te ama. Hermano Ruby, a toda la familia, a todos los hermanos, hermano José, hermano Chepito, bendito sea Dios. A todos los hermanos que por ahí han escuchado mensaje, la familia Colop, hermana Sonia. Así que para mí es un gran privilegio haber compartido esta palabra. Si tú quieres revolcarte en el pecado como marrano, síguete revolcando. Pero mañana no te lamentes. Mañana no te vayas a lamentar, sino que comprenderás que Dios te habló a tiempo y fuera de tiempo. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde. Y hasta una próxima, si el Todopoderoso así lo permite. Hermano Daniel Sánchez, a toda la familia en Maryland, Dios me lo bendiga, mis siervos amados. Bendiciones a todos. Así que los amo en el amor de Jesús a todos. Que Dios me los bendiga y me los guarde.